El director del Instituto Guatemalteco de Turismo informó que Guatemala alcanzó un crecimiento del 9% en la llegada de visitantes no residentes entre enero y octubre de 2025. El número creció en un 9%, más de 2.600.000 visitantes no residentes han entrado al país. Esta cifra es particularmente importante porque esa cifra, si bien coincide con las que nosotros generamos internamente, fue generada por el Barómetro de Estadísticas de Onoturismo. O sea, es un ente internacional que hace sus propias mediciones. El funcionario destacó que este incremento supera ampliamente el promedio de crecimiento turístico a nivel mundial. Además, indicó que la derrama económica estimada deriva de este flujo de visitantes. Muy por encima de los niveles de crecimiento en el resto del mundo, y eso tiene que ver con el hecho de que tenemos unas buenas historias que contar sobre el país y las estamos contando. La derrama económica que esto significa es en lo que va del año 1.1 millones, 1.135 millones de dólares en ingresos estimados en derrama económica, y esos beneficios están afectando y llegando a todos los actores en la cadena turística del país. Es importante entonces poder reconocer que las acciones que se han estado implementando van teniendo su efecto. Más de 2 millones de turistas extranjeros han visitado nuestro país durante este año y bueno, esta es una noticia que también nos alegra y que también genera una serie de retos. Fernando, ¿cuáles podrían ser los factores que estarían dando este incremento en el turismo de nuestro país? ¿Cuáles podrías apuntar tú? Bueno, definitivamente hay que tomar en consideración que Guatemala ha sido siempre un país con diversidad de puntos que generan mucho interés en ese turista europeo, hoy también mucho asiático y por supuesto el turista estadounidense. Definitivamente estamos hablando de una gran cantidad de personas que a lo largo de las últimas 2 décadas, por supuesto, han tenido una gran cantidad de información en redes y en internet de qué es la cultura guatemalteca, sobre todo cuando se habla del patrimonio cultural que significa para Guatemala todo el esquema de su comida ancestral. Llama poderosamente la atención de esta diversidad de grupos de turistas venir a conocer pues todo este esquema de la cuna de la civilización maya y pues naturalmente tiene también mucho que ver el hecho de que estamos situados en un punto geográfico muy interesante en el tema de Mesoamérica en cuanto a la historia de nuestra cultura ancestral, de todo lo que significó aquella agrupación maya que hizo de esta región algo precioso. Cuando tú sabes todo esto desde la perspectiva de tu país de origen, fuera de lo que significa Centroamérica, estás en cualquier latitud geográfica del mundo y dices, bueno, qué interesante, vamos a ir a conocerlo. Sin embargo, el pero que yo pongo acá, ¿verdad? Es que decía Harris Woodbeck que son 1.100 millones la derrama económica que tenemos por este manejo del turismo que se está haciendo. Cuando tú analizas realmente el impacto económico que tienen otros países que están a la par casi que nuestra, te das cuenta que Guatemala pues sí está teniendo un crecimiento muy interesante, pero que podría ser mucho más. Claro. Y sobre todo cuando en estas regiones como Estados Unidos, países en Europa, no generan esas alertas a sus ciudadanos para decir, si usted viaja, tenga cuidado con estos países. Y dentro de los que se enumeran, pues Guatemala tiene un alto índice de violencia. La violencia es sistemática en nuestro país. La violencia no es de este gobierno. La violencia viene desde, no sé, no te puedo ni siquiera decir un número, toda la vida. Pero el problema es que pasan cada 4 años gestión tras gestión gubernamental. Y esta situación que vivimos en Guatemala realmente no cesa, no para. Y pues obvio que tiene una incidencia directamente proporcional en lo que el turismo le ofrece a estas personas alrededor de todo el mundo para venir y conocer pues, este espacio tan precioso de Centroamérica que naturalmente es nuestra bella Guatemala. ¿Podríamos tener más ingresos? Por supuesto. ¿Podríamos tener
una explotación del turismo mucho más directa y mucho más enfocada a tener nuestros lugares preciosos como lugares realmente seguros, sí, pero realmente Guatemala tiene tantas falencias, Sandy, tantas, porque hemos tenido personajes que de verdad, me atrevo a decir, como innombrables a la hora de llegar y servirle a su pueblo, servirle a su país para dejar un mejor aeropuerto, para dejar mejores condiciones en los distintos puertos donde pueden atracar los cruceros y naturalmente atraer a ese turismo, tener carreteras que permitan una movilización, por ponerte un ejemplo, de Guatemala para el corazón del turismo en Retauleu, que es el IRTRA. Solo con ponerte ese ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que de la ciudad capital para llegar al IRTRA te hagas 5 horas y media, 6 horas? Y las carreteras, las condiciones también. Por lo mismo, porque no tienes esas carreteras, no tienes esas vías que te permitan en materia de infraestructura vial, que realmente este viaje debería ser, si mucho, de 2 horas y media. 3 horas a lo sumo, teniendo los pasos expeditos y las carreteras en máximas condiciones. Pero no. Tú analizas y te vas para atrás a los últimos 10 años y seguimos teniendo lo mismo. Entonces, esta derrama en materia de inversión del extranjero aquí en Guatemala podría ser, no sé, el doble, el triple de ese millardo que realmente habló el encargado Linguat, y no lo tenemos porque el factor seguridad, el factor infraestructura vial y el factor de atraer a la gente, pues sí, podemos contar 1000 historias de Guatemala, pero ¿de qué te sirve cuando ya la gente está acá y le cuesta movilizarse de un punto A a un punto B y se dan cuenta que realmente el país pareciera de aquellos países tercermundistas, que obviamente lo somos, pero podríamos tener una cara diferente para atraer al turista de una mejor forma? Son muchos los puntos y los retos que sin duda enfrenta el país para ir mejorando ese ingreso por el turismo, que creo que es muy importante porque Guatemala, te digo, tiene muchos puntos a favor y muchos puntos positivos para poderlo lograr. Tenemos lugares espectaculares, tenemos nuestra cultura también, las ganas del guatemalteco, quienes se mueven en la industria del turismo también, vemos la gana que le ponen, pero creo que aquí también es importante ver el apoyo y sobre todo la orientación que pueden recibir quienes se dedican al trabajar en este sector turístico para incluso estar preparados por un crecimiento y poder ir capacitándose, preparándose, incluso invirtiendo, de qué manera se apoya también este sector, que son los que también hacen posible que se vaya teniendo este incremento en cuanto al turismo. Creo que aquí también es un punto que se tiene que explotar y se tiene que aprovechar. Sí, mira, Guatemala definitivamente, sí, estoy de acuerdo contigo, Guatemala tiene lugares espectaculares, preciosos, pero el gran de los inconvenientes es cómo le ofreces a ese turista que realmente su experiencia sea absolutamente única y memorable, si llevarle a ese lugar puede costarle al turista en materia de seguridad incluso su misma vida, la vida de quienes la acompañan. Mira, yo no es que quiera ser fatalista, no es que sea fatalista, lo que pasa es que estoy harto de ver a mi Guatemala durante los últimos 20 años, en donde se dice, se ofrece, se mantiene la mentalidad que se va a cambiar la estructura desde raíz y todo sigue siendo lo mismo. Te digo de verdad, apoyo al 100% cualquier programa que se enfoque a generar más turismo, porque es uno de los principales ingresos para nuestra economía. Pero no podemos, y vuelvo a utilizar la misma frase, no podemos esperar resultados diferentes si se sigue teniendo, si se sigue haciendo lo mismo. Yo te recuerdo, hace 4 años, aquella famosa inversión que se hizo en la marca País. Hoy, ¿dónde está eso? Sí, se quedó absolutamente olvidado. ¿Por qué? Porque las gestiones gubernamentales en nuestro país, así como en todos los países a nivel de Mesoamérica, de Hispanoamérica, tienen la cultura de que llega el nuevo gobierno y lo medianamente bueno que pudo haber hecho el anterior, porque ni modo que todo es malo el anterior, más de algo hay bueno. Pero cuando tú ves que hay algo más o menos bueno,
jamás se le da continuidad. La estructura de la costumbre en este país es que gobierno que entre, gobierno que todo lo que hizo el anterior, ni analicemos realmente cuál fue la estructura positiva que pudo haber dejado un cambio sustancial para Guatemala, y mantengámoslo y explotémoslo. ¿Por qué? Porque es una política de gobierno. Se implementan políticas de gobierno y la política de gobierno dura 4 años. No hay política de Estado que realmente haga de este país precioso, hermoso, divino que tenemos, realmente una estructura en materia turística. Por ejemplo, te pongo el caso de nuestro hermano vecino México. Tú te vas a México y realmente quieres ver dónde se explota la cultura, vete a México. Ahí, de verdad, a cualquiera de los espacios que por tradición han sido llamativos en materia del turismo para México, lo primero que te venden es cómo la cultura azteca realmente marcó un hito en la existencia de la humanidad. Y cuando tú conoces esos parques, por ejemplo, que se han explotado de verdad para que el turista llegue y tenga una experiencia fabulosa y radical, tú te vienes aquí a Guatemala y te das cuenta que estamos en pañales, seguimos estando en pañales, hemos estado en pañales y seguiremos estando en pañales, no sé cuánto tiempo más, hasta que de verdad la estructura de pensamiento sea: alejemos cualquier inversión del dinero público, del erario público para cambiar la estructura turística de la corrupción. Acá eso es lo que nos tiene realmente como país atorado en ese agujero del cual no logramos salir en materia turística. ¿Podríamos estar contando más historias? Sí, miles de historias diferentes, si nuestra Guatemala fuera realmente una estructura diferente a lo que hemos tenido de los últimos años. Ojalá que esta derrama de 1.1 millardos pueda tener el triple, 4 veces mucho más de aquí a un lustro. Ojalá. 5 años, para que podamos tener de verdad parques inmensos, una inversión fabulosa, infraestructura que permita decir: wow, qué bonito decir realmente allí. Mira lo que sucede, por ejemplo, en el tema de la Danta, en Petén. Todavía estamos en pañales con la explotación de ese lugar que debería tener ya una cantidad de millones ingresando. Y te digo, si fueran otras culturas las que estuvieran aquí en este país, eso ya estaría generando millonada tras millonada. Pero, pues sí, nuestra Guatemala linda, se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer desde el INGUAT, por supuesto, y para eso llegaron las autoridades. O sea, yo te digo una cosa, Lo que esperamos. Para eso se les paga. O sea, de mi bolsillo sale el salario desde el director hasta la última persona que está en el INGUAT. Entonces, pues sí, es lo que tienen que hacer, ¿verdad? El tema de cambiar a Guatemala en materia turística es su obligación, y ojalá que realmente cuando termine esta gestión podamos decir: bueno, pues sí, tuvimos un cambio en la estructura de cómo llegar del punto A al punto B, y que el turista diga: qué bonito el cambio que se vive en Guatemala. Son muchos aspectos y sin duda cómo ayuda el tema del turismo a la economía local. Por eso es importante también que se pueda aprovechar, se pueda impulsar y se pueda entonces marcar en este punto de ir incrementando las visitas y fortaleciendo sin duda alguna el sector turístico en nuestro país. Así concluimos el análisis de A la Medida. Fernando, es un gusto siempre compartir contigo este espacio y bueno, en este inicio de semana con 2 temas tan diferentes pero tan necesarios. Interesantísimos, me encantaron los temas esta noche. Ojalá que le hayan gustado a usted también, amigo y amiga televidente. Buenas noches, que tenga un excelente descanso y por favor la invitación para que continúe en sintonía de A la Medida, porque regresa mi amiga Sandy Monroy con la información del mundo. Vamos a la pausa.